La novela, como ya anuncia su título, pretende adentrarse en un tema nada fácil como es el origen del terror, y en concreto del terror generado por los atentados que el 11 de septiembre asolaron los Estados Unidos de Norteamérica y fueron la chispa incendiaria de muchas guerras y de muchas calamidades posteriores. Yo voy a ser sincero antes de seguir adelante y confesar que aquí, en este pequeño o corto storyteller, no voy a desvelar el secreto del origen del terror, porque necesitaría mucho más tiempo del que dispongo para explicar con precisión el corazón de la novela, que sí lo descifra. Pero voy a explicar con detalle cuáles han sido mis motivaciones y las fuentes del conocimiento que me han llevado a escribir esta historia. En la arquitectura de toda novela hay siempre elementos relacionados con la vida del autor. En este caso, la arquitectura de la novela se ha basado, y eso lo explicaré con detalle, en la impresión personal que me produjo mi visita al Memorial 11 de septiembre que hay en Nueva York para recuerdo de las víctimas de los atentados, y el conocimiento de sendas leyendas o historias reales, no tan leyendas, que me fueron reveladas, y no hablo de historias escritas, sino transmitidas oralmente en la forma y momento que comentaré a lo largo de esta charla. En todos los desastres inducidos por el ser humano se identifica claramente la voluntad ciega de destrucción de los ejecutores directos. Generalmente, aunque no siempre, se identifica a tales ejecutores directos. Pero siempre existe además una voluntad oculta, no ciega, que los impulsa. Voluntad oculta, no ciega, que es lo que hemos denominado el origen del terror. Comencemos preguntándonos qué es el terror. Según psicólogos y especialistas al uso, el terror no es más que un miedo intenso y paralizante que se apodera de una persona o de una colectividad y que origina cambios importantes en la conducta personal o colectiva. El problema nuclear de la sensación de terror reside en que la persona aterrorizada no sabe de dónde viene la amenaza, ni a veces cuál es la naturaleza del peligro que la acecha, tal y como le sucede a un niño que mira la oscuridad en la que imagina monstruos, fantasmas, etc. Este sería un fenómeno o un ejemplo de miedo o de terror individual. Pero más espectacular, o más terrible si cabe, es el terror colectivo que despierta el terrorismo o las guerras de hoy día, como podemos observar en esta imagen de los atentados de Boston de abril 2013, cuando las bombas de los terroristas islámicos colocadas entre el público ocasionaron 3 muertes y 282 heridos, muchos de ellos muy graves. El inocente público, tras esta primera explosión, evidentemente no sabía que iban a ser 3 las bombas detonadas, ni dónde estaban ubicadas. En suma, no sabía por dónde le podría llegar la muerte o el dolor, y esto desató lógicamente la ola de terror del público. El caso concreto de los atentados del 11 de septiembre de 2001, muy anterior al que hemos visto, es parecido en algunos aspectos en cuanto que tales atentados generaron lo que hemos definido como terror colectivo. Pero a mi juicio presenta connotaciones muy especiales porque no solo atentó contra personas o bienes materiales, sino contra símbolos políticos, militares y financieros de Occidente, siendo además el primero y hasta ahora el único que se sepa, con unas consecuencias tan terribles, hablando en términos de víctimas fallecidas o heridas en un solo acto terrorista. Pero además un hecho que ayudó a multiplicar la sensación de miedo colectivo fue la circunstancia de que prácticamente fue televisado en directo, como todos sabemos. Quizá la definición de terror colectivo más ilustrativa que pueda citarse queda expresada con mayor precisión en esta portada de prensa, en la que sobre el fondo de los atentados se afirma: nadie está a salvo.
Ya he comentado que la primera razón para llevar a cabo la investigación en que se basa la historia de la novela fue de orden personal, cuando en 2013, con ocasión de un viaje que hice a Nueva York, visité el bien conocido Memorial 11S, donde quedé vivamente impresionado, pues este reflejaba de forma contundente la barbarie de lo que allí había pasado. Para los que no los conozcáis, os diré que el memorial dedicado a las víctimas tiene una parte en superficie formada por dos inmensas fuentes cuya forma y tamaño coinciden exactamente en su diseño, justamente con los cuadriláteros que ocupaban ambas torres. Fuentes que vierten permanentemente el agua que cae en un pozo infinito, y en sus laterales tiene grabados los nombres de todas las víctimas del atentado, nombres sobre los que con frecuencia aparecen flores. La parte subterránea del memorial dedicado a las víctimas está justo debajo de tales fuentes, en los que entonces eran los cimientos de las torres, y a su entrada hay un logotipo que reza: ningún día os borrará de la memoria del tiempo. Yo en aquel entonces, probablemente como cualquier bien nacido que viera aquello con el corazón abierto, me preguntaba el porqué de tanta barbarie y de tanto terror. Las explicaciones simples apuntaron a que todo se debía al fenómeno que se viene conociendo como terrorismo yihadista, es decir, algunos grupos de fanáticos musulmanes que, mal interpretando el Corán, se erigían en salvadores de la religión verdadera, para lo cual tenían que sembrar terror y muerte en el mundo occidental y cristiano. Aquí aparece el primer elemento que conecta terror con religión, del cual quizá la expresión más ilustrativa sea de la del propio Bin Laden, cuando afirmaba que Estados Unidos es el gran Satán y se merecía todo lo que le estaba pasando en nombre de Dios. Ahora bien, esta aproximación al factor religioso, en contra de lo que muchos creen, no fue exclusiva del lado yihadista. Sabemos que los terroristas hacían continuas alusiones a su motivación religiosa. Pero ¿qué pasaba en el lado occidental? En el lado de las víctimas. ¿Buscaban estas también explicaciones al fenómeno? Es de justicia señalar que el imaginario religioso que se estableció también tuvo lugar y creció en el lenguaje periodístico de los medios occidentales, como lo describe magistralmente un trabajo de investigación de la profesora de periodismo de la Universidad de Valencia, María José Pou Amérigo, en el que se hace eco de un fenómeno que ella llama proceso de sacralización de lo cotidiano con elementos propios de la experiencia religiosa. Hablando en plata, esta profesora analiza cientos o miles de medios de prensa y encuentra que en casi todos aparece la necesidad de encontrar una explicación sobrenatural o religiosa a tamaña barbaridad que habían provocado los atentados. Ejemplos a este respecto sacados de la prensa del momento por esta estudiosa del tema hay muchos, de entre los que yo aquí destaco unos pocos. El propio presidente de entonces, sobre el cual daremos después más datos, afirmaba en la prensa cuestiones como que nuestra nación vio al diablo o que empezaremos la cruzada. Boston Globe afirmaba en su primera página que el día de los atentados había nacido un nuevo día de la infamia. Y expresiones como Señor, no nos abandones, el día del demonio, el apocalipsis, el Armagedón, e incluso alusiones a la profecía de Nostradamus abrían los medios de todo el mundo. E incluso en la prensa del momento hubo aportaciones más imaginativas, como un periódico que afirmaba que la cara de Lucifer había quedado dibujada en un momento dado en el humo que salía de las torres. Cuestión que, como evidentemente parece producto de la imaginación, no por eso dejaba de producir estremecimiento e incluso veneración religiosa
en muchos norteamericanos. Un poco más allá de estas expresiones, fueron algunas interpretaciones que buscaban la inspiración religiosa, la explicación sobrenatural en estos acontecimientos. Un famoso ministro de la Iglesia Metodista norteamericana, el pastor Jonathan, que gozaba y que goza en la actualidad de gran predicamento en la sociedad creyente neoyorquina, interpretó la caída de las Torres Gemelas a la luz del libro de Isaías, con aquella frase que dice: «Los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos». El conocido compositor alemán Stockhausen, icono de la música electrónica en Estados Unidos, calificó el atentado contra las Torres Gemelas como la mayor obra de arte de Lucifer, el ángel caído que envía el mal. Y a propósito de ángeles caídos, también hubo quien quiso ver en estas vigas fundidas de las torres, que actualmente pueden verse en el museo, la imagen de un ángel que llegó a denominarse Ángel del 11S. Pero de todas las imágenes subyacentes o derivadas de los atentados con contenido mágico religioso, a mí la que quizás me llamó más la atención fue la de esta piedra encontrada entre los escombros de las torres, que, como podéis ver, lleva impreso un texto que por algún fenómeno térmico o magnético, como dijeron entonces, pasó del papel a la piedra. Fue un bombero de Nueva York quien la encontró y a quien le llamó la atención, e incluso quien especificó el lugar concreto donde la halló entre los escombros. Y esto es lo que había escrito en la piedra: «Oísteis lo que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Estos son los conocidos versículos del Evangelio de San Mateo. Todo esto sucede, y me refiero a la interpretación mágico-religiosa de cualquier acontecimiento histórico terriblemente destructivo, porque la razón humana se ve impotente para interpretar tanta destrucción, porque, como ya hemos dicho y afirman los investigadores del tema, en todos los desastres inducidos por el ser humano se identifica claramente la voluntad ciega de destrucción de los ejecutores directos. Estos fueron los ejecutores directos que aquel día secuestraron 4 aviones y los impactaron contra sus objetivos. Solo ellos, ayudados evidentemente por la estructura yihadista de Al-Qaeda, como entonces se dijo, los 19 hombres que configuraban los 4 comandos suicidas, diseñaron los atentados, aprendieron a pilotar aviones y se lanzaron como kamikazes contra las torres o el Pentágono. ¿Fueron solo ellos? ¿O tal vez alguna fuerza poderosa, sobrenatural, estaba guiándoles? Esta suposición se basa en el antiguo arcano teológico, que afirma que el bien y el mal son inherentes a la existencia material y a la naturaleza humana, y que la existencia humana transcurre en un equilibrio y a veces desequilibrio cuando ocurren cosas demasiado maravillosas o demasiado terribles entre ambas potencias, el bien y el mal. De la misma manera en que San Pablo afirma en su carta a los Efesios cuando dice que la lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En base a esto, es lícito que nos preguntemos si existieron, más allá del conocimiento que tenemos, más allá del movimiento terrorista descrito, elementos reales o incluso sobrenaturales que originaron, indujeron, auspiciaron la escalada de terror mundial orquestada a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre. Esto es lo mismo que preguntarse: ¿quiénes fueron los verdaderos guías? Para intentar contestar a esta pregunta vamos a comenzar hablando de lo más fácil, de lo que sabemos con certeza. ¿Qué sabemos de los atentados? ¿Cuáles son los datos históricos bien conocidos por todos? El 11 de septiembre de 2001 algo terrible pasó en Estados Unidos y varios lugares
de su territorio, comenzando por las Torres Gemelas, entonces el centro financiero del mundo occidental, fueron terriblemente atacados y destruidos por aviones suicidas. Los 4 aviones habían sido tomados por 4 comandos terroristas que, una vez al mando de los aparatos, lo estrellaron contra los objetivos. Mohammed Atta, uno de los terroristas convertido en piloto, era el jefe de todos ellos. Y aunque aquí lo vemos en una foto de juventud como cualquier chaval normal, aquella mañana despertó y despidió a sus comandos diciéndoles: ha llegado la hora del juicio y debéis estar convencidos de que nos quedan muy pocas horas de vida. Después viviréis otra mucho más feliz en el paraíso eterno. El primer avión, pilotado precisamente por Mohammed Atta, impactó contra la Torre Norte a las 8:46. Había salido de Boston y había sido desviado posteriormente a Nueva York, y murieron evidentemente todos los ocupantes del avión y un buen número de personas en la torre. Aquello se interpretó en principio como un accidente, pero dada la espectacularidad de las imágenes y lo emblemático del sitio impactado, comenzó a retransmitirse en directo a todas las televisiones del mundo. La sorpresa e inicio del miedo vino 16 minutos después, cuando otra nave se estampó contra la Torre Sur, falleciendo igualmente todos los que iban en el avión y otro número indeterminado de personas en la torre. Este avión también había salido de Boston para ser posteriormente desviado a Nueva York. Media hora después, un tercer comando estrelló su nave contra el Pentágono, falleciendo asimismo en el impacto un número importante de personas. Este avión, curiosamente, había salido del mismo aeropuerto internacional de Washington Dulles, siendo obligado por los terroristas a volver y hacer su trayecto en sentido inverso. El cuarto avión, tomado por terroristas, se estrelló en territorio de Pensilvania cuando se dirigía a Washington, y se ha especulado mucho si su destino era el Capitolio o la Casa Blanca. No obstante, si ustedes han estado allí, verán que la distancia entre ambos es muy escasa. Parece que el accidente se debió a la rebelión de los propios pasajeros que, una vez enterado de los impactos, decidió enfrentarse al comando. Murieron los 48 ocupantes. Pero los acontecimientos terribles continuaron sucediéndose de forma exponencial, dibujándose una espiral de terror cuando minutos después caían las torres una detrás de otra con un intervalo de media hora. Este es el momento en el que sucumbieron todas las personas que se hallaban dentro de las torres, sobre todo policías y bomberos y mucha gente de los alrededores. La nube de polvo cubrió prácticamente toda la parte sur y media de Manhattan, oscureciendo todo el cielo de la isla y desatando un pánico y terror colectivos no conocidos en la historia de esa parte del mundo que se suponía al margen de guerras y destrucciones. Todo el mundo sabe lo que pasó desde aquella fecha hasta la actualidad. Se desataron guerras como la de Irak y la de Afganistán, entre otras. Se dispararon los gastos militares y en seguridad en todos los países de Occidente y hubo consecuencias terribles que aquí no vamos a enumerar porque no es nuestro cometido, de tipo económico, social y moral. 10 años después del atentado, el presidente Obama inauguró el memorial 11S al que antes hemos hecho referencia, que, como ya me he explicado, se haya construido sobre la base de ambas torres, museo que tiene como referencias a todas y cada una de las víctimas identificadas, así como restos del desastre, de entre los que aquí podemos ver e identificar en fotografías tomadas por mí mismo un fragmento de la antena de una de las torres, o los restos de un coche de bomberos, o quizá lo que a mí más me impresionó, a mí, que fue el único fragmento conservado de uno de los aviones que podemos observar aquí, que precisamente se refiere a la ventana de uno de ellos. Posteriormente, como es lógico, se iniciaron numerosas investigaciones buscando el origen de los actos terroristas, lo que hemos denominado el lado oculto de la cuestión. Todos los análisis coincidían en que siempre quedaron numerosas cuestiones sin definir bien,
y muchas incógnitas por resolver. Por ejemplo, una cuestión que salió a relucir y que nadie ha dudado es de que Osama Bin Laden, su red yihadista de Al-Qaeda, estaban detrás de los atentados. Pero también, como todo el mundo sabe, el propio Osama Bin Laden ostentaba, hasta 2 años antes que se sepa, no solo relaciones de caracteres económicos e empresariales con George Bush, sino inclusive amistad personal con él. También se sabe que el día del atentado, una vez evidenciado tras el segundo impacto la naturaleza terrorista del acto, se cerró en bloque el espacio aéreo de Estados Unidos, no permitiendo entrada ni salida alguna de aviones, salvo unos cuantos jets privados que, llevando a bordo a la numerosa familia de Bin Laden, volaron a Arabia Saudita. También se ha especulado mucho sobre la reacción del propio presidente Bush, que cuando le fue notificado el atentado estaba dirigiéndose a los niños de un colegio de Minnesota, porque parece que hizo poco caso y siguió dirigiéndose a los niños. Quizá esto se trate de una especulación malintencionada, pero lo que sí parece significativo es que los terroristas sabían, según se ha demostrado, que aquel día el presidente no estaría en la Casa Blanca, que no supuso para ellos motivo para cambiar la fecha del atentado. Es decir, tenían claro que el presidente no era su objetivo. Pero especulaciones y suposiciones aparte, de lo que sí se trata, evidentemente, es en un informe serio, es el llamado informe 11S, sacado a la luz por la propia Comisión de Investigación del propio Congreso de los Estados Unidos 15 años después del atentado. Este informe evidencia muchas cuestiones que las investigaciones ulteriores no han aclarado y de hecho enumera hasta 9 muy importantes. De ellas yo destaco aquí la que está señalada con el número 5, el llamado informe Fénix, porque yo lo menciono en la novela. Este informe afirma que el presidente Bush fue avisado un mes antes del 11S de un posible secuestro de aviones y de hecho cita el nombre del propio agente del FBI que emitió su informe 2 meses antes del fatídico 11S desde Phoenix, en Arizona. En este informe se pedía, entre otras cosas, que se investigara a algunos ciudadanos de países islámicos inscritos en academias de vuelos en Estados Unidos. Se trataba, evidentemente, de los futuros pilotos suicidas que fueron enseñados a pilotar en academias de vuelo de Estados Unidos. Volvemos entonces así a la realidad recurrente cada vez que investigamos el origen del terror de este u otro acontecimiento similar. En todos los desastres inducidos por el ser humano existe una voluntad oculta no ciega que impulsa a los ejecutores directos. Pero hasta el momento hemos hablado de los datos concretos del atentado. Ahora vamos a hacer un salto mental. Y voy a comenzar a hablar de una realidad también evidente pero menos conocida por el público. Y se trata de responder a una pregunta que quizá resulte extraño pero cuyo sentido desvelaré más adelante. ¿Quiénes son los Bonesmen? Y quiero anticipar que lo que a continuación voy a relatar son datos de la realidad y no de la ficción del escritor, contrastables en Internet o en otros medios. El término Bonesmen, traducido al castellano, significaría hombres hueso. Son conocidos con este nombre los miembros pertenecientes a una conocida organización o secta secreta, según queramos llamarla, que existe en Estados Unidos desde que la fundaran en 1832 William Huntington y Alfonso Taft. Los miembros de esta organización, inscrita en el Registro de Asociaciones Universitarias de Estados Unidos como asociación cultural, son 15 personas escogidas cada año de entre los candidatos senior a una licenciatura en la Universidad de Yale. Por supuesto, todos ellos pertenecientes a la alta sociedad norteamericana y de familias muy cercanas a poder. De hecho, entre estos hay conocidos presidentes, secretarios de Estado, banqueros, juristas, etc. Un dato ilustrativo puede ser que el número de estudiantes de raza negra en dicha universidad apenas llega al 6%, aunque, como después veremos, uno de los protagonistas y principales de nuestra novela, cuya identidad no voy a desvelar, es un estudiante negro pelirrojo
que cursó estudios en dicho centro. Esta sociedad se hace llamar de diversas maneras: Orden del Cráneo y los Huesos, la Orden 322 o Hermandad de la Muerte, y tiene un logotipo muy característico, que es un cráneo con dos fémures cruzados en su base, con el número 322 entre ellas. Se dice que en el año 322 a.C. fue el año en que murió el orador griego Demóstenes, y según la tradición de Skull and Bones, la diosa de la elocuencia, Eulogia, marchó este año al paraíso para volver en 1832 y unirse a la sociedad secreta. Este edificio sin ventanas, que ellos llaman la tumba, ubicado en el número 64 de High Street, en los terrenos de la propia universidad, es donde cada año tiene lugar la ceremonia de elección de tales candidatos, que, como toda organización secreta que se precie de ello, no está abierta al público. El poder político y económico de esta sociedad es tal que incluso es dueña de la denominada Isla Deer o Isla del Ciervo, que se halla al sur de Ottawa y se considera la casa de los Bonesmen. Curiosamente, puede apreciarse que hay un conocido miembro en esta sociedad, que no es otro sino el propio presidente Bush, a quien en una entrevista en 2004 se le preguntó sobre su pertenencia a la orden y respondió: es tan secreto que no podemos hablar de ello. Pregunta que evidentemente también se hizo a su vicepresidente John Kerry, también miembro de la orden, y que respondió prácticamente lo mismo: no mucho, porque es secreto. Pero es que estos dos señores, 3 años después de los terribles atentados, alardeaban que desde la propia orden defendían lo que ellos denominaban un partido, un mundo, una orden. Ahí quedan estos datos para análisis del lector, pero sepan que todo lo que aquí he dicho queda documentado y bien documentado. La relación entre esta sociedad semisecreta de la Universidad de Yale y la génesis de los atentados deberá descubrirla el lector de la novela, pero para su mayor comprensión y acercamiento mágico-religioso de lo que pasó entonces, vamos a entrar ahora en el mundo de la magia. Mundo de la magia, pero no por eso menos documentado, pero sí más fácilmente sujeto a especulación creativa por el autor. Comenzamos preguntándonos quiénes son los Loas. Corría el año 2010 y yo no sé si vosotros recordáis el terrible terremoto que entonces asoló Puerto Príncipe, la capital de Haití, ocasionando cientos de miles de víctimas. En aquel entonces, el autor, yo mismo, formé parte de una expedición de cooperación sanitaria internacional cuya misión era, como otras muchas, llevar ayuda médica a la región. Y fue allí donde conocí a Methiel, haitiano y de profesión ministro de la Iglesia protestante, persona excepcionalmente buena e inteligente donde las hayas, que durante aquellos días trabajó de asistente mío y comenzó a seguirme o a acompañarme a todas partes, haciendo de guía al principio y de amigo después. 3 años después estuve por segunda vez en Haití en una segunda misión de similares características, pero esta vez no en la capital, sino en una región montañosa cercana a la frontera con la República Dominicana denominada Savane Zombie. Allí fue donde mi amigo comenzó a ilustrarme, yo lo había hecho algo en el anterior viaje, sobre las creencias vudús del pueblo haitiano. Inclusive me invitaron a una de sus fiestas que, doy fe de ello, dan más miedo que otra cosa. Sucintamente, porque aquí no vamos a describir el vudú en todos sus extremos, decir que su pensamiento se basa en creer en la permanente lucha del bien contra el mal, que se halla siempre entre medio de todos los seres humanos. Ellos creen en un Dios lejano, al que llaman el bon Dieu o el buen Dios, y que entre estos y los humanos se hallan los Loas, los espíritus intermedios, que son un equivalente de brujos, magos o como queramos llamarles.
Pues bien, me contaron una leyenda de la zona que llamó poderosamente mi atención y que hablaba de unos seres que llamaban Nefilim. Después yo estuve buscando este término y curiosamente lo encontré en prácticamente todos los referentes bíblicos y coránicos, así como de otros textos religiosos. En resumen, todos ellos vienen a decir que los Nefilim son hijos contranaturales de ángeles y humanas y que siempre se trató de gente muy poderosa, pero de instintos básicos orientados hacia el mal. Y que allí, en la isla haitiana, había nacido un Nefilim físicamente caracterizado por ser negro pelirrojo de ojos azules, que después había marchado a destruir el mundo, empezando por el cruel Estados Unidos. Y una señora bruja que había vivido en la zona de Savannah Zombie, Maman Brigitte, una loa, era nada más y nada menos que la madre de Nefilim, la cual había sido fecundado por la mismísima sombra del diablo y que fruto de esa unión había nacido un ser diabólico que tras pasar su infancia en la vida aterrorizando a sus habitantes, fue llevado por su padre, se supone que la sombra del diablo, a Estados Unidos con la misión de destruir a los seres humanos. Evidentemente se trata de una leyenda y como tal no se le debe dar mucho pábulo. Ahora bien, se da la coincidencia de que en los archivos de la Universidad de Yale está documentado que en 1995 se matriculó con el nombre de Ehud Tuyé, este es un nombre haitiano, un negro pelirrojo de los pocos negros que admitía la universidad en cuestión, que años después fue admitido en la Orden del Cráneo y de los Huesos y consagrado como bonnesman en la tumba. También refleja la prensa de aquellos días que la policía iba tras las huellas de un asesino en serie que dejó atrás muchas víctimas mutiladas. Se supo entonces que un sospechoso era un estudiante negro de Yale llamado Ehud Tuyé, pero que este nunca fue capturado ni interrogado porque desapareció poco antes de que fueran a por él. De este hombre no se conoce biografía posterior porque desaparece de Yale y se pierde su rastro. Y fijaos que aquí encontramos una conexión entre un mito haitiano al que se responsabiliza de intentar destruir el mundo, pero que además las investigaciones le conectan con la organización que hemos descrito como Orden del Cráneo y de los Huesos, cuyo pensamiento y filosofía ya conocemos. ¿Realidad o ficción? Aquello me sirvió de inspiración para elaborar la arquitectura de una novela en la que todos los ejecutores se mueven por sentimientos mágicos religiosos a la búsqueda de la orden, a la búsqueda de un orden universal, una explicación al misterio de la existencia, una comprensión de la eterna lucha entre el bien y el mal. Hasta aquí hemos descrito algunos de los hechos conocidos por todos acerca de los atentados, y también de datos reales menos conocidos como la Orden del Cráneo y de los Huesos de la Universidad de Yale, y también de la leyenda que nace en Savannah Zombie, una zona de la Tierra completamente deprimida social y humanamente, como pocas creo yo que pueda haber en el mundo. Y se abre la puerta a la leyenda o a la posibilidad de que seres terribles procedentes de aquel foco de miseria influyeran de forma directa, física o sobrenaturalmente en los atentados, buscando quizá un cambio en el orden mundial, un paradigma en la historia. Pero la historia se complica aún más, pues existe una segunda leyenda que me fue desvelada en otro lugar ignoto, en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en el sudoeste de Argelia. Es la leyenda de Mariam, María o Miriam, como queramos llamarla, pues estas son las tres acepciones del mismo nombre según la religión que se hable de ella. Así se la llama Mariam en el Corán de los árabes, María en la Biblia de los cristianos y Miriam en el Talmud de los judíos. ¿Quién es Mariam y qué supone en esta historia? Para intentar responder a esto recurro de nuevo a una historia personal, inspirada también en personas muy apreciadas por mí y conocidas, como en el caso de Haití, gracias a mi experiencia como médico en el tercer mundo. En este caso hablo de los campamentos saharauis.
ubicados en el sudoeste de Argelia, a los que acudí como médico cooperante en muchas ocasiones desde el año 2000 a 2010. Allí conocí e hice amistad con el encargado de hacernos la comida a los cooperantes, mi amigo Abdelkader. Abdelkader era tan viejo, nadie supo saber cuál era su edad, pero era tan viejo que le apodaban el hombre infinito. Y fueron muchas las noches que hablamos bajo las estrellas en esos bancos de piedra de Rabuni, quizá los únicos bancos del desierto. Entre un día y otro hablábamos también de religión. Estábamos ambos empeñados en encontrar similitudes, confluencias entre cristianos y musulmanes, entre la Biblia y el Corán, que no son pocas las que hay. Él me habló de que Jesús también estaba nombrado en el Corán, aunque aquí era considerado como un profeta y no como un hijo de Dios. Y entonces, un día me contó la leyenda a cuya protagonista él decía haber conocido. La leyenda de una niña llamada Mariam, de quien me dijo que hacia 1980 fue llevada a Belén por su padre, un tal Hakim, con la misión de salvar al mundo. Exactamente la misión contraria a la del Nefilim, negro pelirrojo de ojos azules del que antes hablamos. Yo no debo desvelar más datos de la historia real, sino solo decir que estos y otros personajes se encontraron en Nueva York antes y después de la destrucción de las Torres Gemelas, y que también hubo otros protagonistas conocidos de la historia. Y continúa hablando de cuestiones comprobadas. ¿Quiénes son los tres reyes? O aquellos a quienes yo llamo los tres reyes. El primero de ellos es nada más y nada menos que Barack Obama, que vemos aquí muy joven en una foto un mes antes de los atentados, y debo decir que en aquellas fechas este señor era catedrático de Derecho de la Universidad de Chicago y prácticamente irrelevante en el mundo político. Lo que fue después ya lo conocemos todos. El segundo rey es Tenzin Gyatso, ya entonces y hasta hoy, que tiene 87 años, Dalai Lama y líder espiritual de los budistas del mundo. Esta foto corresponde a una entrevista en 2001 con el ya mencionado presidente Bush días antes de los atentados. Y el tercer rey es el actual Papa Francisco, que en aquel año, poco antes de los atentados, era nombrado arzobispo cardenal de Buenos Aires por el entonces Papa Juan Pablo II. No desvelo más datos, sino que estos tres personajes se encontraron en la Navidad de 2001 y allí se dirigía también, pero afortunadamente no llegó, el personaje que hemos conocido como Nefilim. Esto sucedió 3 meses después de los atentados y sucedió en un pueblo de Pensilvania llamado Belén, y concretamente en una iglesia de la localidad que hay allí denominada Christ United Church, la Iglesia de Cristo Unido. En aquella región existe una costumbre desde 1960 de efectuar la llamada peregrinación por la paz el día de la Navidad, que sale desde otro pueblo de Pensilvania llamado Nazaret a escasa distancia y que se hace andando entre ambas localidades. Y que lógicamente se trata de un fenómeno religioso que no pretende sino reeditar la peregrinación que hizo José con María de Nazaret de Palestina al Belén de Palestina, cuando el entonces tetrarca romano conocido como Herodes promulgó un edicto que obligaba a todos los judíos a acudir a Belén a empadronarse. Simplemente una anotación ilustrativa: el nombre Ehud, que se atribuía al negro pelirrojo asesino de Boston, en criollo haitiano significa Herodes. Curiosamente, esta peregrinación termina siempre en una iglesia concreta de la ciudad, que no podía ser otra que la que hemos visto anteriormente. Simplemente desvelar aquí que también a esta iglesia ese mismo día, por caminos más difíciles que los tres reyes, acudió nuestra protagonista Mariam. Bien, ya sabemos algo más sobre el origen del terror a cuyo conocimiento queríamos acercarnos, y doy fe
de que los datos que he dicho aquí son reales y están documentados, y que también existen las leyendas que he identificado como tales, y que es al lector al que corresponde discriminar qué hay de realidad o de ficción en esta historia. Porque, como dijo Mario Simmel, una historia no es sólo verdad cuando se narra como ha sucedido, sino también cuando se relata como hubiera podido acontecer. Para terminar, deciros que esta novela, además de la edición impresa aquí expuesta por Editorial Atlantis, puede adquirirse en formato electrónico en Amazon, en idioma castellano o en idioma inglés. Precisamente la versión inglesa vendida en Estados Unidos, con más éxito que la española, por cierto, existe gracias a la traducción que de la misma hizo el profesor Robinson de la Escuela de Traductores de Granada. Y solo me resta agradeceros la atención y esperar que mi exposición haya resultado amena e ilustrativa. Nunca está de más conocer el lado oscuro de la historia, porque, como dijo Goethe, los pecados escriben la historia, el bien es silencioso.